Le pidieron a Nayib Bukele que se retirara, esperando provocar su enojo, pero su respuesta dejó enmudecido a todo el restaurante. Nayib Bukele estacionó su vehículo frente a Café San Miguel, un sencillo establecimiento en el corazón de un pequeño pueblo salvadoreño. Era el tipo de lugar que llevaba décadas sirviendo platillos caseros, con un letrero de neón titilante y el aroma de pupusas recién hechas y café intenso, escapando por la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Le habían hablado del sitio más temprano ese día. Un habitante del pueblo le aseguró que ahí servían los desayunos más exquisitos y que el propietario aún preparaba la comida con sus propias manos. Bukele estaba exhausto. Había sido un día extenso de reuniones, saludos y discusiones sobre políticas públicas. Todo lo que deseaba era una comida tranquila antes de seguir su camino. La campana sobre la puerta tintineó cuando ingresó. El lugar era pequeño pero acogedor, o al menos eso parecía al principio. Era el tipo de restaurante donde los mismos comensales ocupaban las mismas mesas todas las noches, donde una pared repleta de fotografías descoloridas exhibía décadas de clientes y empleados. El aire estaba impregnado con el aroma de tortillas recién hechas y café de olla, mientras el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Bukele miró a la joven detrás del mostrador. Ella estuvo a punto de sonreír hasta que lo reconoció. Fue un instante fugaz, pero él lo notó. Un destello de duda en su semblante, como si de repente no supiera cómo reaccionar. Sus labios se comprimieron en una delgada línea. Él echó un vistazo alrededor. Algunos clientes habían girado la cabeza en su dirección. Un hombre a medio bocado de su plato se inclinó y susurró algo a la persona frente a él. Otra, una mujer con blusa de cuadros, dejó su taza de café en la mesa con un golpe más fuerte de lo normal. Sus ojos se entornaron apenas antes de desviar la mirada. Bukele no era ingenuo. Había estado en suficientes lugares como para reconocer cuando su presencia no era del todo bienvenida. Pero aquí, en un simple café, la joven tras el mostrador titubeó antes de avanzar un paso, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Buenas noches», dijo con voz cautelosa. «¿Va a comer aquí o prefiere para llevar?» Bukele dejó escapar una leve risa cansada. «Voy a comer aquí, si no es un inconveniente». Otro silencio, esta vez demasiado prolongado para una pregunta tan sencilla. Ella echó un vistazo por encima del hombro hacia la cocina y luego volvió la mirada hacia él. «Necesito revisar algo rápidamente. Un momento, por favor». Desapareció tras la puerta batiente. Bukele se quedó de pie. A su alrededor, algunas personas murmuraban. Un hombre sentado en la barra se removió en su asiento. Alguien masculló algo en voz baja. Algo no estaba bien. Los segundos se extendieron. Desde la cocina, las voces subían y bajaban, demasiado apagadas para distinguir las palabras. Bukele exhaló despacio, rodando los hombros hacia atrás. No iba a provocar una escena, tampoco haría suposiciones. Tal vez era una norma del lugar. Tal vez había poco personal esa noche. Tal vez... La joven reapareció. Esta vez no parecía vacilante, sino determinada. «Lo siento, señor», dijo con voz más firme, «pero no podemos atenderle esta noche». Pero la manera en que lo dijo, la forma en que el aire en la sala pareció tensarse con sus palabras, dejaba claro que esto no era una cuestión comercial. Era algo personal. Por un breve instante, Nayib Bukele no respondió. Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, pesadas como una declaración que no necesitaba explicación. El restaurante quedó en silencio. No completamente, pero lo suficiente. En la cocina, la plancha aún chisporroteaba. En alguna mesa, un tenedor raspó contra un plato. Pero el murmullo habitual de las conversaciones
había disminuido. La gente observaba, esperaba. Bukele analizó el rostro de la joven. No había hostilidad en su expresión, solo convicción, como si ya hubiera tomado una decisión, o quizá como si alguien más la hubiera tomado por ella. Su mirada se deslizó hacia la ventana de la cocina, detrás del mostrador. Dos cocineros observaban la escena desde la penumbra, sus expresiones impenetrables. Se aclaró la garganta. «Disculpe, ¿he hecho algo malo?» La joven no titubeó esta vez. «Es solo que preferimos no atenderlo esta noche. No es una norma del restaurante, no es porque estemos por cerrar. Es simplemente eso». Bukele dejó caer las manos sobre sus caderas y exhaló por la nariz. Había estado en muchas situaciones incómodas antes, debates políticos encendidos, entrevistas diseñadas para hacerlo tropezar. Pero esto era distinto. Ser rechazado en un simple restaurante de carretera tenía un peso diferente. Un carraspeo rompió el silencio. Bukele giró levemente la cabeza y atrapó la mirada de un hombre mayor sentado en la barra. Parecía un cliente habitual. Su chaqueta azul de trabajo tenía los puños desgastados y sus manos curtidas contaban la historia de años de esfuerzo. Sacudió la cabeza, más para sí mismo que para alguien más, antes de clavar el tenedor en los últimos restos de su desayuno. Unos asientos más allá, una mujer se removió incómoda en su silla, su expresión indescifrable. Frente a ella, un hombre más joven, quizás de unos 30 años, se recostó con los brazos cruzados, como si disfrutara del espectáculo. Bukele lo notó todo. Las miradas que se desviaban en cuanto se cruzaban con la suya, las que se mantenían un poco más de lo necesario, con algo filoso en ellas, algo más parecido a la satisfacción. Podía sentir el peso del momento oprimiéndolo. Tenía opciones. Podía simplemente marcharse, sacudir la cabeza y dejarlo pasar. Podía exigir una explicación, señalarlos, preguntarles si tenían idea de cómo se vería esto en los titulares de la mañana siguiente. Podía desafiarlos abiertamente, ver si realmente se mantenían firmes en su decisión cuando se dieran cuenta de que le estaban negando servicio al presidente de El Salvador. Pero no hizo nada de eso. «De acuerdo», dijo con voz serena, asintiendo lentamente. «¿Puedo hablar con el dueño del lugar?» Algunas personas parecieron sorprendidas. La joven detrás del mostrador vaciló otra vez, echando un vistazo fugaz a la cocina, como si buscara permiso en silencio. El hombre mayor de la barra murmuró algo por lo bajo. Alguien cerca de la ventana dejó escapar una risita breve, como si no pudiera creer que Bukele realmente estuviera haciendo esto. Él simplemente se mantuvo de pie, esperando. La joven desapareció nuevamente, esta vez por una puerta distinta. El silencio se hizo más denso. Solo se escuchó el sorbo de café de algún cliente, el sonido de un plato deslizándose sobre el mostrador. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de unos 50 años salió. Era robusto, de brazos gruesos, con un delantal manchado de grasa cruzado sobre su pecho. Su placa de identificación decía «Don». No preguntó qué quería Bukele, solo lo miró una vez de arriba abajo y luego habló. «Me dijeron que tienes una pregunta». No era una invitación ni una cortesía, era un desafío. Bukele sostuvo la mirada de Don, sereno, sin mostrar nada. No estaba ahí para discutir, no estaba ahí para demostrar poder, pero tampoco iba a irse sin entender por qué lo estaban tratando de esa manera. «Sí», dijo Bukele con calma. «Quiero saber por qué no me van a servir». Don exhaló fuerte por la nariz, como si hubiera anticipado la pregunta, pero igual no tuviera ganas de responder. Se limpió las manos en su delantal, echando una mirada rápida a los clientes que seguían atentos a la escena. Algunos fingían no estar escuchando, otros ni siquiera intentaban disimular su curiosidad. «Mira», dijo Don, cambiando de postura, «esto no es personal». Bukele arqueó una ceja.
Suena bastante personal. La mandíbula de Don se tensó, se frotó la nuca y finalmente dejó escapar un suspiro. Aquí la gente tiene opiniones sobre ti, sobre lo que representas. Yo tengo un negocio que manejar y no quiero problemas. Bukele asintió lentamente, dejando que las palabras se asentaran. ¿Y que yo me siento a comer es un problema? Don no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó hacia la barra, donde el hombre mayor de la chaqueta azul había vuelto a su plato, masticando más despacio ahora. El hombre más joven seguía con los brazos cruzados, observando la escena con una sonrisa satisfecha, como si esto fuera el mejor entretenimiento de la noche. Bukele había visto esto antes. No exactamente así, pero lo suficiente como para reconocer el patrón. No se trataba solo de una decisión, se trataba de lo que representaba, de cómo se percibiría, de cómo reaccionaría la gente. Se trataba del efecto dominó, de la presión que venía de todas partes, de las expectativas silenciosas que podían empujar a alguien a tomar decisiones con las que ni siquiera estaba seguro de estar de acuerdo. Volvió a mirar a Don. «Sé honesto conmigo», dijo Bukele con un tono firme pero sereno. «¿De verdad estás de acuerdo con esto o solo intentas mantener la calma?» Don vaciló. Sus dedos se apretaron ligeramente contra su delantal y por primera vez Bukele notó algo que casi parecía incomodidad, como si tal vez Don no estuviera tan seguro de esto como quería aparentar. Pero antes de que pudiera responder, el joven del asiento de atrás soltó una carcajada. «Vamos», dijo sacudiendo la cabeza con burla. «Esto no es tan profundo. Simplemente no eres bienvenido aquí, así de simple». Bukele giró la cabeza y lo observó por un momento. Parecía el tipo de persona que disfrutaba de un buen enfrentamiento, alguien que había estado esperando una excusa para intervenir. Pero Bukele no mordió el anzuelo. En cambio, volvió a fijar la mirada en Don. «No tengo problema en irme», dijo con voz tranquila, «si eso es realmente lo que quieres». Las palabras quedaron flotando en el aire. Le daba a Don una oportunidad, una posibilidad de respirar, de reconsiderar, de resistirse a la presión que lo había llevado hasta este punto. Don desvió la mirada hacia la cocina y luego volvió a Bukele. «Solo no quiero que esto se ponga feo», dijo al final. Bukele asintió lentamente. «Ni yo tampoco». Durante un largo instante, ninguno habló. Bukele podría haberse ido, podría haber sacudido la cabeza y salir por la puerta sin mirar atrás. Podría haber hecho una llamada, convertido esto en un titular, dejado que Internet hiciera lo que mejor sabe hacer. Pero en cambio, hizo algo que nadie esperaba. Tomó una silla, se sentó y dijo: «Entonces hablemos». El ambiente en la cafetería cambió. La tensión se hizo más densa. Bukele no lanzó la silla contra el suelo, no infló el pecho ni levantó la voz. Simplemente se sentó, apoyando las manos sobre la mesa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El restaurante no estaba acostumbrado a esto. Las confrontaciones solían terminar rápido, con una de las partes marchándose furiosa o cerrándose por completo. Pero esto era distinto. Don lo observó por un largo rato antes de exhalar lentamente. «¿Hablar?», repitió, como si la palabra no tuviera sentido en este contexto. Bukele se encogió de hombros. «No me quieres aquí, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué. Así que hablemos de eso». Desde el asiento del fondo, el joven se rió otra vez. «Este tipo tiene agallas». Bukele lo ignoró. Don tiró de la silla frente a Bukele, pero no se sentó. Se apoyó en el respaldo con los brazos cruzados. Su delantal aún tenía rastros de harina de la mañana. «Manejo un negocio», dijo finalmente. «No busco conflictos, no quiero titulares, pero tengo una comunidad de la que preocuparme». Bukele asintió. «Está bien. Entonces dime, ¿qué piensa esta comunidad sobre mí?».
Don miró por encima del hombro, como si esperara que alguien más respondiera la pregunta por él. La mesera detrás del mostrador se removió incómoda. El hombre mayor de la chaqueta azul mantenía la vista baja, pero su tenedor no se había movido en un buen rato. Entonces, Don volvió a mirar a Bukele. A la gente aquí no le gustan los políticos, no confían en ellos, y algunas de las cosas que has dicho, algunas de las cosas que defiendes, simplemente no caen bien. Bukele se reclinó ligeramente en su silla. Eso me parece justo, pero dime algo, tú no me conoces, ¿verdad? Don dudó. No personalmente, no. Entonces dime, continuó Bukele, si yo fuera solo un hombre común entrando por esa puerta y no alguien que has visto en la televisión, ¿estaríamos teniendo esta conversación? Silencio. Bukele dejó que la quietud se extendiera, observando cómo la expresión de Don cambiaba sutilmente. No fue un giro completo, pero algo se quebró, aunque fuera mínimo. Desde el fondo del restaurante, la voz del joven irrumpió en la conversación. Esto no tiene que ver con la televisión, hombre. Se trata de que la gente sabe quién eres en realidad. Intervino con una sonrisa engreída, como si al fin hubiera conseguido la atención que anhelaba. Bukele se giró hacia él. ¿Ah, sí? ¿Y quién soy yo? El joven se inclinó ligeramente hacia adelante, disfrutando del momento. Eres el tipo que dice entender a la gente común, pero al final juegas el mismo juego político que todos los demás. Bukele asintió lentamente, meditando sus palabras. Está bien, dijo sin alterarse. ¿Qué crees que debería haber hecho diferente? El joven parpadeó. No era la respuesta que esperaba. ¿Quieres que me vaya? Continuó Bukele. Está bien, pero tienes la palabra. Dilo, lo que sea que necesites expresar. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso la cocina pareció detenerse. No se oían platos chocando ni órdenes siendo tomadas, solo expectación. Don suspiró, pasándose una mano por la nuca. Esto no era lo que imaginé para esta noche. Bukele sonrió levemente, con un aire agotado. Yo tampoco. Pero, por primera vez, la tensión no se sentía como una división imposible de salvar. Se percibía como algo más cercano a un intento de comprensión. Ya no era solo un silencio incómodo, sino una atención contenida. Incluso aquellos que fingían desinterés ahora espiaban de reojo sobre sus platos. Bukele esperó con paciencia. El joven, aún recostado en su asiento, parecía querer decir algo, pero por primera vez la incertidumbre cruzó su rostro. Tal vez porque se dio cuenta de que Bukele no estaba discutiendo, no se estaba defendiendo, solo aguardaba. Don, aún aferrado a la silla frente a él, finalmente soltó un suspiro. ¿Quieres saber lo que piensa la gente?, dijo, sacudiendo la cabeza. Piensan que eres un farsante. Bukele no reaccionó de inmediato. Solo inclinó la cabeza levemente, como si estuviera analizando sus palabras. Piensan que hablas de la clase trabajadora, pero que en el fondo sigues jugando el mismo juego de siempre, que haces promesas como cualquier otro político de traje, pero cuando llega la hora de la verdad, nada cambia, continuó Don, exhalando por la nariz. Y la gente no olvida. Bukele asintió despacio. Lo entiendo. El joven soltó una risa sarcástica. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué más quieres que diga? El joven se irguió en su asiento. No sé, hombre. Se supone que discutas, que te defiendas, que digas algo. Bukele apoyó los antebrazos sobre la mesa y lo miró directamente. Tú ya habías decidido lo que piensas de mí antes de que yo cruzara esa puerta. Querías que me enojara, que peleara, para así sentirte justificado. El joven abrió la boca, pero no dijo nada. Bukele continuó, su voz serena. Y si te dijera que sé exactamente lo que se siente, esa frustración, se giró hacia Don.
Dijiste que nada cambia. Conozco ese sentimiento. Crecí en él. Vi cómo la gente a mi alrededor era dejada atrás. Yo mismo lo sentí. Y sí, estudié. Hice cosas que nadie esperaba que hiciera. Pero eso no significa que haya olvidado. Los dedos de Don tamborilearon contra la silla. Su expresión era inescrutable, pero ya no parecía tan escéptico. Bukele recorrió el restaurante con la mirada. No tienen que estar de acuerdo conmigo. No vine aquí para cambiar sus opiniones. Vine como cliente, no como político. Solo un hombre buscando un plato de comida. Una pausa tensa. Entonces, desde la barra, el anciano de la chaqueta azul murmuró: «Es una vergüenza que un hombre no pueda ni comerse una hamburguesa». El ambiente en el restaurante se distendió apenas. Algunas personas sonrieron de lado. Incluso Don dejó escapar una leve risa, sacudiendo la cabeza. Bukele se volvió hacia él. «¿Y ahora qué?». Don exhaló pesadamente, pasándose la mano por la cara. Miró hacia la cocina, donde los cocineros seguían atentos, y luego de vuelta a Bukele. «Te diré algo», dijo al final. «Si te quedas aquí y terminas esta conversación, y al final no creo que sea solo otro tipo hablando bonito. Tal vez, solo tal vez, le pida a la mesera que te traiga un menú». Bukele sonrió de lado, un destello de diversión en sus ojos. «Me parece un trato justo». Por primera vez en toda la noche, el ambiente ya no se sentía dividido. Ya no era un enfrentamiento. Era algo distinto, algo más parecido a una conversación. El aire en la cafetería había cambiado. La rigidez en los hombros de Don se había suavizado, aunque fuera levemente. El joven del fondo ya no sonreía con burla. Ahora se había enderezado, en lugar de seguir reclinado como si esto fuera un espectáculo. Incluso aquellos clientes que habían permanecido en silencio, observando desde la distancia, parecían menos seguros de sus propios juicios. Bukele se inclinó apenas hacia adelante. «Muy bien», dijo con voz tranquila. «Terminemos esta conversación». Don exhaló con pesadez y finalmente se dejó caer en la silla frente a Bukele. Parecía agotado, pero no del tipo de fatiga que deja un turno extenso de trabajo, sino ese cansancio que se acumula con los años, el peso de las expectativas, de sentir que el mundo no escucha. Se frotó las manos y dijo: «Te diré la verdad. No sé si eres el hombre que la gente cree que eres. No sé si de verdad te preocupas por personas como nosotros, o si simplemente sabes hablar bien. Me parece justo». Don lo observó en silencio por un momento antes de continuar. «Pero sí sé algo. La gente aquí tiene memoria. Recuerdan cada promesa que les han hecho, cada vez que alguien les estrechó la mano, los miró a los ojos y les dijo que haría algo por ellos, solo para marcharse y no volver jamás». Bukele golpeó la mesa con los nudillos suavemente, reflexionando. Luego dijo: «No los culpo por eso». Don soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. «Ese es el problema. Nadie nunca lo hace». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul rompió la quietud. «Trabajé 35 años en una fábrica. 35 malditos años». Dejó su taza de café sobre la barra con un golpe seco. «Vi a mis vecinos perder sus empleos. Vi a familias enteras empacar y marcharse, porque aquí ya no quedaba nada para ellos. Vi a políticos venir, darnos la mano, decirnos que entendían, y luego subirse a sus autos y regresar al sitio del que vinieron». Bukele sostuvo su mirada. «¿Y crees que yo soy uno de esos políticos?». El anciano lo contempló por un largo rato antes de encogerse de hombros. «No lo sé». Hizo una pausa, luego levantó un dedo calloso y lo apuntó directamente a Bukele. «Pero te diré algo, eres el único que se quedó a escuchar». Eso cayó como una piedra en la cafetería. La mesera detrás del mostrador se movió incómoda. Los dos cocineros en la cocina intercambiaron miradas.
Incluso el joven del asiento del fondo, el más crítico hasta ahora, no tenía nada que decir en ese momento. Bukele dejó que el silencio se asentara. Luego volvió a mirar a Don. Así que dime, ¿qué vamos a hacer? Don tamborileó los dedos sobre la mesa, lanzó una mirada hacia la cocina y soltó una larga exhalación. Finalmente, se puso de pie. Mary, llamó a la mesera, tráele un menú. Un murmullo de sorpresa recorrió la cafetería. El joven resopló con burla, pero no discutió. Mary dudó solo un instante antes de tomar un menú plastificado y llevarlo hasta la mesa. Bukele lo tomó con una leve inclinación de cabeza. Gracias. Don lo miró, mitad divertido, mitad incrédulo. Todavía no sé si me caes bien. Bukele sonrió mientras abría el menú. Está bien, no necesito que todos me quieran. Don dejó escapar una carcajada corta antes de girarse hacia la cocina. Muy bien, muchachos, enciendan la parrilla. Y así, lo que comenzó como un rechazo se convirtió en algo que nadie en esa cafetería olvidaría. La tensión no desapareció por completo, pero se había disipado lo suficiente para que los tenedores volvieran a chocar contra los platos, para que el murmullo de las conversaciones comenzara a reconstruirse poco a poco. Bukele se acomodó en el asiento con el menú en la mano, pero no lo estaba leyendo. Estaba observando a Don, observando al anciano en la barra, observando al joven del fondo, que aún se veía escéptico, pero que ya no sonreía con burla. Mary, la mesera, apareció con una taza de café. No dijo nada. Bukele tomó un sorbo y arqueó una ceja. Está fuerte. Mary esbozó una leve sonrisa. Siempre lo hacemos fuerte aquí. Desde la cocina, Don seguía observándolo. Aún parecía no estar seguro de qué pensar de Bukele. Finalmente, sacudió la cabeza y volvió a la parrilla. Y así, lo que empezó como una confrontación terminó en algo distinto. En una cafetería de un pueblo cualquiera, en una noche cualquiera, un grupo de personas se permitió escuchar en lugar de pelear. Y a veces, eso es suficiente. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y comenta la palabra clave inspiración para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.